a ver que están ya listos para nuestra tutoría. Espero que hayan tenido una semana pues bastante agradable. Sé que tienen muchas actividades y tareas, ¿verdad? Y a la vez felicito a aquellos que también pues están llevando un trabajo, una familia. Sé que al inicio pues cuesta un poquito, ¿verdad? Pero gracias por hacer ese esfuerzo y gracias por estar acá esta mañana. Buenos días. Buenos días, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, por acá ya conectándome un poco, conectándome un poco tarde. Bueno, bienvenido entonces siempre. Vamos a comenzar esta mañana. Tenemos algunos puntos que me gustaría tratar para que podamos ir desarrollando las actividades que tenemos para esta mañana. Les voy a compartir acá mi presentación. Permítanme. Bien, quisiera hacer un breve repaso por lo que es la unidad, ¿verdad? Queremos comenzar contextualizando hasta qué punto nos encontramos. Ya ahora estamos en nuestra quinta tutoría. Realmente ha sido increíble el paso del tiempo, ¿no? Como hemos ido avanzando. Y quisiera hacer una recapitulación de lo que hemos estado viendo hasta el momento y dónde nos encontramos en este punto. En primer lugar, pues tenemos, ¿verdad? Estamos en la unidad número 3. Vamos acá en la parte de los contenidos. La unidad número 3, hemos visto qué es educar, hemos visto la ética profesional docente. Estuvimos desarrollando, ¿verdad? Este tema acerca de que, pues, hay una ética en general, hay una ética global, pero que luego la podemos ir seccionando o subdividiendo en una ética propiamente para cada rama de la disciplina, ¿no? Para cada área en particular. Entonces, y veíamos la ética profesional docente, que es la que nos compete en este caso, ¿verdad? En esta materia, pero que existía también ética para las diferentes sectores de profesionales, ¿verdad? Luego tenemos acá la siguiente ruta de aprendizaje que se ha estado desarrollando anteriormente. Ya les voy a mostrar la otra que tenemos. Y en este caso estuvimos viendo los contenidos de la diferencia entre qué es educar. Vimos, ¿verdad?, que podíamos educar desde nuestra casa, que no necesariamente necesitábamos tener un programa, un plan de estudios si vamos a educar. Se podría dar a través de la formación de un padre a su hijo, de la familia, del medio, ¿verdad? Vimos que también se podía educar en sociedad, las regulaciones que existían en el contexto social. Y vimos también que enseñar era ya propiamente una intención de formar a otra persona. Y vimos que acá en esta parte de enseñar sí era importante que se tomara en cuenta el plan de estudio, los objetivos de aprendizaje, las metodologías, todo lo que
relacionado a la organización curricular o a la planificación curricular. También vimos el término de escolarizar, lo estuvimos relacionando a que escolarizar era una etapa, una edad en la cual un individuo, el ser humano, debe casi que obligatoriamente formarse, educarse, y que por eso decíamos está todavía en etapa escolar, que significa que está dentro de la edad que obligatoriamente debe formar parte de un centro educativo, de un centro escolar, de un instituto, etcétera, ¿verdad? Entonces, estuvimos ahí viendo esas tres diferencias. También estuvimos hablando un poquito acerca de más que enseñar, hay que educar, más que memorice, que aprenda algo de memoria, se trata de educar, de modelar la educación, de ser un ejemplo para las futuras generaciones. Y luego lo ético en la evolución pedagógica, que se ha estado complementando con material que se ha proporcionado en la plataforma. También tenemos aquí algunos de los materiales que son de apoyo adicional que ustedes pueden estarlos consultando. Esto contribuye a la formación para que ustedes puedan como ampliar un poquito más acerca de la temática. Y algunos documentos de lectura con los cuales se ha estado sustentando los contenidos y los cuales se les proveen para que también puedan profundizar acerca de esto. También tenemos un tema, un foro de análisis, un foro de discusión en el cual también les invito a participar. Comentábamos anteriormente, ¿verdad?, fuera de la grabación, que algunos de estos foros anteriormente no tenían un porcentaje, sin embargo, se ha tomado a bien para poder contribuir a la formación o al rendimiento académico, que se está asignando un porcentaje para que pueda contribuir en aquellos casos en los cuales el estudiante pues haya salido un poco bajo en su nota, ¿verdad? Así que acá está este diálogo, este video, el cual presenta una situación, ¿verdad? Un poco dos posturas diferentes entre los maestros. Y acá abajo le hace una pregunta. Usted en su fase docente, ¿cómo actuaría considerando los valores, la ética y el proceso de aprendizaje como tal? ¿Cómo actuaría usted ya como si fuese un docente? Acá ya hay algunas participaciones. Invito a quienes aún no han tenido la oportunidad de compartir su punto de vista para que lo puedan agregar. Le dan acá donde dice responder y automáticamente pues ya les va a dar el espacio. Felicito las aportaciones de algunos que han estado ahí compartiendo su punto de vista. Realmente es un diálogo pues bastante interesante y se presentan situaciones casi muy reales de la vida cotidiana en el mundo docente. Así es que les invito a participar para quienes aún no han compartido su aporte, para que lo hagan. Ahora bien, tenemos entonces nuestra ruta de aprendizaje y estos son los contenidos que vamos a estar desarrollando en esta oportunidad. Quiero presentarles la ruta de aprendizaje. Esta es la que hemos estado desarrollando desde el 24, aquí está la fecha cambiada, pero es hasta esta fecha, ¿verdad? Estamos abordando estos tres contenidos que ya los hemos visto en el material que les acabo de presentar. El material de lectura, los videos, acá está también el video del foro, el diálogo, ¿verdad? Aquí hay otros videos que les pueden ayudar también a ampliar esta temática. Bien, entonces los contenidos que vamos a estar desarrollando, en este caso sería qué se espera de los educadores en el mundo actual. Vamos a tener un ejercicio en relación a eso. Me gustaría conocer sus puntos de vista, los retos éticos, el docente en la revolución tecnológica, la bioética y la docencia. Pero antes quisiera que fuéramos al documento de orientaciones también para poderlos poner en contexto de dónde nos encontramos
o si también ustedes tienen preguntas o inquietudes en relación a esto. Bien, este es nuestro programa de actividades. Como sabemos, tenemos en este caso, en esta materia, no se tienen parciales, pero sí tenemos actividades de aplicación. Que por cierto, la última de las actividades, quiero felicitarlos porque de verdad pude ver un excelente aporte. Realmente se desenvuelve muy bien. Yo creo que algunos pues tienen esa habilidad, ¿verdad? No sé si ya antes habían grabado videos, pero algunos lo hicieron excelente. Se veía un dominio de la temática, seguridad también. Por ahí uno nunca deja de ponerse nervioso en algún momento, pero lo pudieron controlar muy bien, así que felicidades por eso. De verdad, unos videos muy interesantes, muy bonitos. Bien, vamos entonces en esta sección de las actividades que tenemos en esta materia, ¿verdad? Hemos llegado en esta parte, ahora vamos con la elaboración del ensayo académico. Me parece que hay un comentario. Bueno, la licenciada dice buenos días, estimados estudiantes. Mañana se les habilita la última unidad. Felicitaciones por llegar hasta acá. Bueno, muchas gracias, licenciada. Y ahí está el saludo de nuestra coordinadora, ¿verdad? Así es que muchas gracias. Agradecerles a ustedes también. Gracias, licenciada, muy amable. Bien, entonces como les decía, quería felicitarlos por el excelente trabajo que han estado desarrollando en el ejercicio de los contenidos y vamos a estar viendo cuáles son las actividades pues, que corresponden a continuación. Tenemos la tarea, la elaboración del ensayo académico, que es el 20%, y luego está la elaboración de las infografías, igual el otro 20%, y la elaboración del video diario. Me voy a ir hasta la programación para que veamos las fechas. Nos encontramos acá en la tutoría oficial número 5, es en esta fecha. La tarea 3 que corresponde a este día también, para que ustedes lo tomen en cuenta. Recuerde que tienen habilitado hasta las 11:59, aunque yo siempre les recomiendo enviarlo antes para evitar cualquier situación que se pueda presentar, algún inconveniente. Ya próximamente nos queda la tutoría de repaso número 6, ¿verdad? Que la tenemos para el mes de junio, así es que estar pendientes ahí también. Y la tutoría oficial para el sábado 5 de junio. Y luego la entrega de la tarea número 4 sería para la misma fecha que tenemos la tutoría oficial, ¿verdad? Les queda todavía casi 2 semanas para que podamos preparar la actividad número 4. Luego la tarea número 5, que sería para el 20 de junio. Recordémonos que estas tareas tienen el mismo porcentaje, la misma valoración que un parcial, ¿verdad? No es que, bueno, no hay parcial, entonces qué bueno, es más fácil, ¿no? La tarea de aplicación equivale a una nota de parcial. Así es que les invito, entonces ya casi estamos en la recta final, prácticamente la tutoría 5. Nos quedarían nada más 2 tutorías, la de repaso y la siguiente tutoría, la 6, ya sería la final y de ahí solo se quedarían ustedes con las entregas de las tareas número 4 y la tarea número 5. Así es que anoten estas fechas para que lo tengan presente. Bien, vamos a continuar acá. Esto quería presentarles para ponernos en contexto de lo que hemos de hasta dónde vamos. Bien. ¿Preguntas o comentarios hasta acá?
Hola, Hola, había hola. estaba revisando un foro que está en unidad 3. Ujú. Creo que nadie había mandado ningún aporte o no sé. Fíjese que ya comenzaron a mandar algunos aportes, pero todavía hace falta que más compañeros participen. Así que todavía estamos a tiempo, todavía lo pueden enviar. Me voy a ir para que nos ubiquemos de dónde estamos hablando. Vaya, aquí está. Este es el caso de discusión. Aquí aparece, primero tienen que ver Ajá, este video. sí, Ajá. pero vi otro, parece. Vi otro más abajo. Vi Ujú. otro. Ah, es que estos me aparecen a mí como docente, pero no se les muestra a ustedes. Estos son los futuros. Ajá, pero yo ya lo vi ese. Ah, ajá. Quiero ver, no, creo que ese no. Sí, es Unidad. que No, ese es en las a tareas, mí en me los muestra. contenidos está, dentro de la unidad 3. Ah, vaya. Uy, perdón. Sí, eso no lo había visto yo. Ujú. Ese, caso para Ajá, discusión. este es el más reciente, cabal. Ah, puede ser Ajá, recién. ajá. Ah, pues Invitaba sí. también desde el anterior para que pues puedan participar en ambos, En ¿verdad? virtual 3 lo envío, Sí, en Virtual 3 deben entrar ahí Ah, justamente donde vaya, está dice bien. aquí, le van a configurar y ustedes van a añadir Yo lo aquí añadí donde en dice, Chalatenango. ¿mande? Chalatenango dice ahí también y yo lo mandé ahí. Ya lo voy a mandar a virtual 3. Ajá, tiene que Entonces, ser en Virtual 3, sí. vaya, está bien, gracias. Bueno, a la orden. Vaya, entonces nos habíamos quedado acá en la sección de las tareas. Vaya, ahí tenemos la tarea de aplicación que ya la realizamos. La del video diario, que los felicito porque estuvo muy bien. Esta es la que tenemos para entregar, ¿verdad? Este día solamente tengo 3, pero animo para que puedan el resto enviarlo también. Y luego ir ya pensando en la siguiente tarea de aplicación, que sería la número 4. Pero ahorita queremos que salgan primero de esta para luego ya trabajar con la siguiente. Bien, no sé si tienen comentarios o inquietudes hasta el momento, o si estamos bien hasta acá. Estamos bien por el momento. Excelente, muchas gracias entonces. Bien, hemos estado hablando acerca de, ya me voy a pasar a la presentación. Bien, hemos estado compartiendo y hablando acerca de las diferentes funciones que tiene el docente, ¿verdad? De las diferentes estrategias que pues debe tomar en cuenta el docente a la hora de impartir y cómo debe también incorporar la ética dentro de eh, dentro de su quehacer, dentro de su actividad docente, ¿no? Sabemos que existen diferentes retos en el mundo actual. Hemos estado analizando la educación, hemos visto un caso, por ejemplo, del diálogo entre maestros. Ahí se especifica muy bien como varias posturas de lo que un docente debería hacer y varios puntos de vista que en realidad son muy interesantes. También debemos tomar en cuenta los cambios, ¿verdad?, que se están dando a raíz de esa situación por COVID,
la transformación que ha habido en el mundo educativo, que hemos pasado de estar en un aula a estar frente a una computadora. Hay nuevos desafíos, hay nuevos retos que el docente enfrenta en cuanto a los avances tecnológicos, en cuanto al mundo de la ciencia. Hay diferentes retos a los cuales los educadores se enfrentan. Hay un documento que se llama Tuning. Este es un documento que ha sido elaborado en conjunto con diferentes profesionales, y este nos permite identificar cuáles son como las competencias básicas que debe poseer un docente. Entonces, esto nos permite hacernos una idea de cuáles son los elementos más importantes que se deben tener en cuenta a la hora de ejercer la docencia. Quiero presentarles a ustedes este documento para que así podamos identificar a qué nos estamos refiriendo. Aquí está. Bien. Voy a compartir mi pantalla. Bien. Este es el listado de las competencias genéricas acordadas para América Latina. Fíjense que este documento representa un gran aporte. Les voy a comentar un poquito para que entendamos el contexto de dónde salen estas competencias. Hubo una serie de reuniones en donde muchas universidades de América Latina se reunieron para identificar cuáles serían las competencias como básicas, como esenciales y sumamente importantes que todo profesional debe poseer, incluyendo el sector docente. Entonces, entre todas estas universidades de América Latina, identificaron 27 competencias que debe poseer todo profesional, todo docente, puesto que es quien va a formar, a forjar estas competencias en sus estudiantes. Entonces, estas son las competencias que se requiere que posea un profesional, ya sea un profesional en educación, ya sea un profesional en medicina, en el área, en la rama, cual fuere, y sobre todo, con mayor relevancia, el área del sector docente. Entonces, son 27 competencias que ellos identificaron y que me gustaría que las analizáramos en esta mañana, puesto que son parte de las habilidades que debe poseer el docente dentro de un contexto como el que hoy tenemos, ¿no? De un contexto actualizado. Entonces, quisiera pedir a un voluntario que me lea de la 1 hasta la 10 y luego otro del 11 hasta la 20 y luego el resto, ¿verdad? Entonces, primer voluntario de la 1 a la 10. ¿Quiere? Yo. Adelante. Bueno. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. Capacidad para organizar y planificar el tiempo. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión. Responsabilidad social y compromiso ciudadano. Capacidad de comunicación oral y escrita.
capacidad de comunicación en un segundo idioma, habilidades en el uso de tecnologías de la información y de la comunicación, capacidad de investigación y capacidad de aprender y actualizarse permanentemente. Excelente, muchas gracias. Bien, estos son los elementos básicos. Imagínense, estos son los básicos, son lo esencial que debe poseer cualquier profesional. Esta capacidad de análisis, de abstracción, de síntesis, hasta capacidad de aprender y actualizarse permanentemente. Si yo les consulto cuántas de estas primeras 10 habilidades tenemos o cuál es la habilidad de estas 10 que más tenemos desarrollada, ¿qué me dirían? ¿Quién quisiera aportar? ¿Cuál es la que ustedes consideran que tienen más desarrollada? Les voy a dar 3 segundos para que identifiquen de estas primeras 10 cuál es la que ustedes consideran que tienen esa habilidad más desarrollada y cuál es la habilidad que ustedes consideran que necesitan potenciar o fortalecer un poco más. Así que les dejo, perdón, 3 segundos para que puedan identificar cuál es la que más ustedes tienen desarrollada y en la que necesitan trabajar. De estas 10 nada más. Y luego me comentan. Para mí, la capacidad de investigación. Es la que tiene más desarrollada. Sí, sí. Esa es la que más me llama la atención. Excelente. ¿Y en la que siente que necesita trabajar? Esa sería capacidad de comunicación en un segundo idioma. Ok, excelente. Muchas gracias. Bien, ¿alguien más? ¿Ya lograron identificar cuál es la que tiene más desarrollada? En mi caso sería también la capacidad de aprender y actualizarse permanentemente. Y también la habilidad de comunicación tal vez no en un segundo, sino que en otro idioma. Ok, perfecto. Muy bien, muchas gracias. El siguiente. Hola. Hola, adelante. Sí, yo considero que la capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica me gusta mucho a mí. Es algo que, o sea, es muy motivador eso. Y de las que más se me dificulta, pienso que es capacidad para organizar y planificar el tiempo. Porque a veces siempre uno está a última hora haciendo las cosas. Pero sí, siento que esa es mi punto de, mi comentario. Excelente, gracias. Muchas gracias. Gracias a usted también. Ha tocado 2 puntos bien importantes, bien interesantes. El del conocimiento, de aplicar los conocimientos a la práctica, esa es una habilidad que se conoce como generadora. ¿Por qué? Porque a partir de esta, sobre la base de esta, puede adquirir otras competencias. Lo que se aplica a la práctica difícilmente se olvida. Bien, ¿alguien más? ¿Quién nos falta? Hola. Hola, adelante. Bueno, yo en mi caso creería que habilidades en el uso de las tecnologías de la información y comunicación y en la que sí necesitaría tal vez bastante mejora en capacidad de comunicación oral y escrita, ¿verdad? Que a veces, bueno, en lo personal siento que se me dificulta bastante a veces formular las ideas, no es lo mismo que decirlas, expresarlas que pensarlas, ¿verdad? A veces eso es lo que a veces se dificulta bastante. Exacto, así es. Muy bien, gracias entonces por el aporte. Sin duda, a veces uno tiene la idea, pero para decirla, no encuentra las palabras idóneas para decirla. Pero muy buen aporte. Gracias por compartirnos sus fortalezas en cuanto a estas capacidades y también el área de trabajar. ¿Quién más nos hace falta? Hola. Hola. En mi caso, que
la capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica, como que se me hace más fácil realizar los procesos ya más prácticos, ¿verdad? Que los teóricos. Y quizás también la que necesito ir trabajando mucho más es la capacidad de extracción, análisis y síntesis. Excelente, muchas gracias. Muy buenos elementos. Yo creo que tenemos ese equilibrio, ¿verdad? Entre lo que sí dominamos y luego la siguiente área en la que pues estamos trabajando viene bien relacionada, fíjense. Eso me permite también identificar como cuáles son sus estilos de aprendizaje también. Excelente. ¿Ya estamos todos o se nos queda alguien más? Vamos a ver. Bien, vamos entonces con la siguiente lectura. Estas 10 primeras, fíjense que estas 10 primeras son como la base para poder desarrollar las siguientes. Estas son como el cimiento, ¿no? Son como, se les conoce como competencias genéricas, porque ellas son la base para poder generar otras competencias más. De la 11 en adelante hasta la 20 ya son habilidades siempre genéricas, pero un poco más complejas que las 10 primeras. Así es que vamos a leer de la 11 a la 20, un voluntario o voluntaria. Yo creo que aquí solo hombres. Ay, ¿verdad? No tenemos. No, sí, perdón. Sí tenemos aquí. Vaya. Vamos a leer entonces. Adelante, en representación del sector femenino. Por equidad de género. Sí, adelante. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas. Capacidad crítica y autocrítica. Capacidad para actuar en nuevas situaciones. Capacidad creativa. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. Capacidad para tomar decisiones. Capacidad de trabajo en equipo. Habilidades interpersonales. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes. Compromiso con la preservación del medio ambiente. Muchas gracias, excelente. Bien, estas otras capacidades, si ustedes las ven, ya son un poquito más complejas. Ya nos habla de capacidad crítica y autocrítica, ¿verdad? De poder identificar aspectos de mejora en el entorno, pero no solo afuera, sino también al interior. También nos habla de esas capacidades, perdón, me salté una, la de las habilidades para buscar, procesar y analizar información, es una de las que más se está requiriendo en nuestro contexto, ¿verdad? Que todo es un mundo globalizado, es un mundo de información, la era digital, la era de la información. Entonces, esa capacidad para procesar esa información, para analizarla, para trabajar y manipular con esa información. Luego, la capacidad para actuar en nuevas situaciones. Esta habilidad es sumamente clave e importante porque permite que la persona se adapte a las diferentes situaciones que se pueden presentar. ¿Qué nos dice esto, verdad? Que, por ejemplo, cuando esta persona se encuentre trabajando, va a poder ser capaz de adecuarse a diferentes tareas, no a una tarea rutinaria en específico, sino que va a tener la capacidad de poder irse adaptando. Y esto traducido en términos prácticos, también nos habla de la diversidad de competencias que esta persona puede ir alcanzando. Alguien que tenga esta capacidad de adaptarse a nuevas situaciones, por lo general es promovido. Suele irse adecuando a diferentes situaciones porque la domina y luego pues va cambiando, ¿verdad? La capacidad creativa. Esta capacidad creativa se habla mucho acerca de esta capacidad o de esta competencia, puesto que hay quienes sostienen
que esta capacidad le va a permitir a la persona resolver diferentes problemas a través de múltiples vías, ¿verdad? Puede presentársele un problema a la persona, pero encuentra 10 formas, 10 soluciones para salir de ahí. Entonces consideran que esta es una de las capacidades por excelencia. Luego, la siguiente capacidad para identificar, plantear y resolver problemas está relacionado con la capacidad creativa, ¿verdad? Nuestro mundo está lleno de complejos, de problemas, y alguien que se frustre ante un problema, que no encuentre una solución, pues difícilmente va a ir progresando profesionalmente. La capacidad para tomar decisiones es igual una capacidad mucho más compleja, ¿verdad? Saber tomar decisiones difíciles en momentos o en circunstancias determinadas es muy importante. A veces no hay suficiente tiempo para tomar una decisión y se tiene que tomar de manera rápida y tiene que ser una decisión acertada. Entonces, esta capacidad igual es bien importante y es una de las que más cuesta desarrollar. Luego, la capacidad de trabajo en equipo, las habilidades interpersonales, la capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes, ¿verdad? El trabajo en equipo ahora es una de las habilidades que más se está valorando en las relaciones de trabajo, ¿verdad? Ya que hay múltiples disciplinas, múltiples campos, una diversidad de profesionales y es importante poder convivir con todos. Luego, el compromiso con la perseveración del medio ambiente también se toma en cuenta. Y luego ya las últimas 7 competencias que nos quedan. Bien. De estas podemos nosotros irnos haciendo el examen. ¿Cuál es la que nos hace falta? ¿Cuál es la que necesito desarrollar un poquito más para poder trabajar en ellas? Bien. Quisiera que alguien me leyera estas últimas competencias, este último bloque. La 21 a la 27. Sí. Ok. Compromiso con su medio social, cultural, valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad, habilidad para trabajar en contextos internacionales, habilidad para trabajar en forma autónoma, capacidad para formular y gestionar proyectos, compromiso ético, compromiso con la calidad. Excelente, muchas gracias. Justamente estas habilidades, ¿verdad? Llevan un componente bien especial que es el que yo quería resaltar y es el número 26. Si se fijan, dentro de todas las capacidades hemos hablado, bueno, de todo casi, de la capacidad investigativa, de la creativa, de la capacidad de análisis y síntesis, de la formulación de proyectos. Igual de suma importancia es el compromiso ético. Se toma como una habilidad fundamental, necesaria, que todo profesional debe tener. Entonces, este elemento representa un eslabón sumamente importante dentro del conjunto de capacidades o de habilidades que debe poseer cualquier profesional. Ahora bien, tomemos en cuenta nuestro contexto. Hoy en día, la situación que estamos viviendo, el cambio, ¿verdad?, que se ha presentado en cuanto a los avances tecnológicos, en cuanto a las nuevas formas de trabajar. Ahora incluso ya el trabajo se puede hacer desde casa, ya no solamente en un espacio físico, sino que también a través del dominio de herramientas tecnológicas, los cambios en cuanto a la sociedad, los cambios culturales, la transformación de pensamiento, de la cultura, todos estos retos, ¿verdad? Todo este mundo, esta transformación en el entorno, ¿qué implicará para un docente? ¿Qué habilidades son las que tendría que poseer? Hemos visto estas 27 que son como las básicas, pero me gustaría que ustedes también pudieran pensar en otras habilidades o en otras capacidades que el profesional en la rama de la educación o en cualquier rama debiese poseer. Vamos para ello a realizar un ejercicio
que tenemos por acá, ¿qué es lo que se espera de los educadores en el mundo actual? Les voy a compartir el link. Voy a dejar de presentar para compartirles el link en el chat para que ustedes puedan responder esta pregunta. Tómense unos minutitos y lo vamos a contestar. Ya les comparto acá el link para que puedan entrar a esta plataforma y dejarme ahí su aporte. Ahorita les comparto el enlace. Acá en el chat se los voy a copiar. Ustedes solamente le dan clic. Siempre me sale así bien grandote para que todos lo puedan ver. Vaya, ahí solo le dan clic en ese enlace que les acabo de compartir en el chat y automáticamente los va a redireccionar hacia la pantalla que les mostré, que es sobre qué se espera de los educadores en el mundo actual. Bien, les voy a compartir ahora para que puedan ver un ejemplo. Vaya, ven mi pantalla. Ustedes solo le van a dar clic acá y automáticamente los va a redireccionar hacia esta otra pantalla. Acá, ¿qué se espera de los educadores en el mundo actual? Hemos visto estas 27 competencias. ¿Qué otras cosas ustedes pudieran agregar, añadir a esas competencias, a lo que se espera que deben tener esas habilidades los docentes en el mundo actual? Acá solo le van a dar en este más, ya ahí por ahí tengo un aporte. Ustedes solo le dan clic aquí y automáticamente ya van a poder escribir. Así es que los dejo para que se inspiren unos minutitos, les doy unos 5 minutitos para que ustedes puedan enviar su aporte. Si gustan al final o al inicio, le pueden agregar su nombre para que sepamos de quién es la aportación. Muy bien, veo algunos aportes ya en pantalla. Vamos a leer acá el de Yasmina Aguirre. Muy bien, ella nos dice en la pregunta, ¿qué se espera de los educadores en el mundo actual? Que conozcan sobre la atención a las necesidades educativas. Muy bien.
especiales relacionadas o no a la discapacidad. Muy bien, Yasmina, ¿nos quisiera añadir un poco más algún comentario acerca de su aporte? Sí, porque considero que esa es una habilidad importante, ya que mucho se está hablando de la educación inclusiva, pero no se está capacitando a todo el 100% del sector docente en estas situaciones, porque no se trata solo de que incluyan a los estudiantes, sino que también deben capacitar al docente en todas estas situaciones. Pues, como decía yo, necesidades educativas especiales no solo para la discapacidad, sino que para todo tipo de aprendizaje, porque de repente que se descubre que hay un chico que tiene dislexia o cualquier otra situación, pero el docente no siempre está en la capacidad de dar respuesta a eso. Entonces, considero yo que esas son habilidades que si bien antes estaban o eran el perfil solo para los maestros de educación especial, ahora no, porque si hablamos de educación inclusiva, tenemos que tener todos esa habilidad también. Excelente, muy de acuerdo con su comentario, es una habilidad, fíjense que es una habilidad que dentro del sector docente nosotros llamamos de las habilidades blandas que se deben de potenciar en el sector docente, cosa que ha sido una deuda, casi una deuda histórica que no se ha logrado desarrollar en el docente esta sensibilidad que nos hablaba Yasmina, de poder identificar cuáles son esas necesidades educativas especiales de los estudiantes. Entonces, me parece un muy buen aporte, porque de hecho es algo que en lo que está trabajando ya el Ministerio de Educación en sus primeros pininos, ¿verdad? Pero que todavía hace falta muchísimo para poder sensibilizar al docente para que preste atención a estas necesidades y cómo identificarlas, sobre todo de proporcionarles herramientas sobre cómo poder identificar esas necesidades educativas. Así es que muchas gracias, Yasmina, por el aporte. También Gustavo Palacios nos dice empatía con la realidad. ¿Qué se espera de los educadores en el mundo actual? Gustavo dice empatía con la realidad que vive cada uno de los estudiantes. Excelente, muy bien. ¿Nos puede comentar un poco más, Gustavo? Hola, sí, algo bastante que me llama mucho la atención, ¿verdad? Cuando un docente es empático y cuando no. Sabemos que aquí en El Salvador tiene muchos problemas, ¿verdad? Sociales, culturales, y no podemos verlos a todos de una misma manera, ¿verdad? Sabemos que todos tienen diferentes necesidades, diferentes vidas, ¿verdad? Que llevan, algunos tienen todas las posibilidades, otros no. Y, por ejemplo, a veces podemos tener en cuenta el bajo rendimiento de un estudiante y entonces acá el docente debe de saber por qué y ponerse en los zapatos de ese estudiante. A veces solamente lo estamos ahí juzgando de su bajo rendimiento, pero el docente tiene que saber por qué, ¿verdad? Tiene que comprender esa situación y apoyarlo. Creo que en estos dos últimos años he tenido bastantes materias que hablan sobre la docencia, ¿verdad? Más en sí. Y he llegado a conclusión de que si el docente indaga sobre los problemas de los estudiantes, él va a crear metodologías y estrategias para que ellos se sientan más cómodos. Y aquí abarca no solo los problemas emocionales o familiares, sino que también puede ser físicos, alguna discapacidad, algún problema que tenga por entender algún contenido. Y él, teniendo esa empatía con el estudiante, va a saber, como mencioné,
crear esas metodologías, ¿verdad? Para que se le faciliten. Y crear un buen ambiente en el aula, ya que si nosotros, como mencionaba, solamente nos dedicamos a estarle diciendo que es mal estudiante, que no tiene futuro, cuestiones así no le van a ayudar, ¿verdad? Positivamente en su desarrollo. Así que para mí es bastante importante conocer la realidad de cada uno de los estudiantes y de esa manera tomar decisiones para que le ayuden en su desarrollo académico. Excelente, muchas gracias, Gustavo. Me parece un excelente punto de vista esto que usted menciona, y quisiera agregarle, quisiera compartirle, fíjense, para aportar a su comentario también, quisiera comentarles una experiencia que tuve en mi tiempo como docente del área básica. Porque tiene relación con lo que mencionaba Gustavo. Cuando, por ejemplo, un estudiante presenta dificultades, cuando presenta problemas incluso de aprendizaje, no se trata, como bien decía él, de únicamente tacharlo, ¿verdad? Ay, es que este mal estudiante o es que sino de indagar por qué este comportamiento. Y poder interesarse de ver qué hay trasfondo, qué hay detrás de ese comportamiento. Pues quiero ponerles como un ejemplo, ¿verdad? Para contextualizar un poco lo que decía Gustavo, que me parece muy buen aporte. Durante este periodo tuve la experiencia, cuando impartía con básica, tuve la experiencia de un estudiante que fíjense que él venía de otros colegios, había sido expulsado de como 3 colegios y apenas iba en 6º grado y ya lo habían expulsado como de 3 colegios. O sea que imagínense el grado de dificultad. Bueno, llegó ahí a ese lugar donde yo estaba trabajando y lo inscribieron por la mañana, me parece. Sí, estaba inscrito en la mañana. Entonces, yo no sé qué tenía este estudiante, pero resulta que también la maestra que tenía, la coordinadora que tenía en el turno de la mañana, decían que ya no podían más con este estudiante y que mejor lo pasaran para el turno de la tarde. Y adivinen quién estaba en el turno de la tarde, justo en el grado de ese estudiante. Bueno, yo estaba como orientadora de 6º grado y pues a mí me preocupó. Todos los compañeros me decían, ay, Rebeca, mire, le va a venir un alumno que hace así, así, que ya lo expulsaron de 3. Bueno, pestes del muchacho, ¿verdad? Ya lo expulsaron de 3 colegios. En la mañana la coordinadora no lo quiere, la orientadora de ese grado tampoco, dice que ya no lo aguanta y que como para tratar de ayudarlo lo van a pasar para el turno de la tarde. Así que ahí le va a llegar y todos hasta me hacían burla, miren. Y decían, bueno, Rebeca, que Dios la ampare y que no sé qué, y cosas como esa, ¿verdad? Entonces, bueno, yo recibí a este estudiante y yo decía, ¿realmente qué pasará? Porque hay algo ahí, ¿qué ocurre? Y entonces, bueno, llegó ese día, me lo llegó a dejar la mamá, por cierto, le permitieron el ingreso a la mamá para que pues yo ya la fuera conociendo, porque según las autoridades del colegio me dijeron que yo iba a hablar bastante con la mamá, porque pues en esa edad siempre, ¿verdad? Se cita a los padres de familia cuando hay algún problema de conducta. Pues entonces me lo llegó a dejar y bueno, yo lo vi un niño normal, tranquilo. Comenzó el desarrollo de la clase y empezó a levantarse de su lugar, a andar de un lado para otro, quitaba las cosas de los compañeros y bueno, muy inquieto, no trabajaba, no copiaba la clase, ni siquiera llevaba sus libros cuando yo le pedía, vaya, vamos a trabajar. No, me dijo, yo no traigo cuaderno. Y andaba en la mochila. Entonces, bueno, era un caso completamente. Pero sí me llamó mucho la atención de ver qué era lo que ocurría con este niño. Y empecé como a platicar con él, empecé a hablarle, me empecé a hacer amiga de él. En los recreos traté de ver qué juegos eran los que a él le gustaban y de poder platicar con él. Y le empecé a mencionar de lo que yo esperaba de él. Y empecé a decirle que yo quisiera que él fuera un líder, que yo necesito a alguien que me ayude
con el resto de los compañeros y que porque hay algunos que tienen dificultades y yo había notado en él que a pesar que le costaba escribir, era muy bueno escuchando y comprendía lo que se le decía. Entonces yo le empecé a plantear como la necesidad que yo tenía que él me apoyara con el resto de estudiantes que no tenían esa habilidad que él tenía para comprender. Entonces lo fui involucrando, le fui presentando algunas de las normas, de las reglas que teníamos de convivencia y empecé a platicar con él y a tratar de hacerme más su amiga. Con el tiempo, él, por ejemplo, al inicio entraba tarde, después del timbre, a la hora de la clase él llegaba tarde. Con el tiempo él empezó a mejorar esas pequeñas cosas y poco a poco se fue acercando más, me fue dando cierta confianza hasta el punto en el que se abrió y me dijo de que pues él estaba cansado, que sus padres estaban divorciados y que él estaba cansado de andar de un lugar a otro, que días con su mamá, días con su papá, que cuando estaba con su papá él solamente lo dejaba con la sirvienta y pues se iba. Y él ya no soportaba esa situación y que cuando estaba con la mamá, pues la mamá le gritaba y bueno, una serie de cosas. Así es que traté de hacerme amiga de este niño y compartirle algunas experiencias propias también que me identificaba con él. Entonces, hubo como una conexión y de repente este niño cambió increíblemente. Empezó a llevar sus cuadernos, ya empezó a copiar la clase y bueno, hubo un cambio tan grande que para resumírselos, llegó a ser a estar en el cuadro de honor de la clase. Y pues todo el mundo, incluso la mamá un día llegó, mire, llegó súper contenta y me dijo, mire señorita, yo no sé cómo agradecerle, yo no sé usted qué le ha hecho a mi hijo, pero él ha cambiado. Y miren, la señora encantada, las coordinadoras igual, y yo sentía que no había hecho mayor cosa, realmente no implicó, o sea, no requiere, ay, que una serie un esfuerzo tan grande, simplemente acercarse al estudiante, como decía Gustavo, ver qué es lo que ocurre, ver cuál es el trasfondo de por qué esa conducta y tratar de encontrarle la manera de cómo este estudiante, el estilo de aprendizaje que él tenga, ¿verdad? Entonces, yo noté que a él le gustaba mucho ser líder, a él le gustaba mucho llevar la batuta y el hecho de decirle que me colaborara, que yo iba a ver en él un apoyo, eso a él le cambió la vida, creo yo, porque él se sintió que era alguien que tenía como una autoridad dentro del grupo, no una autoridad en el sentido negativo, sino de apoyar, una responsabilidad, más bien dicho, de poder apoyar al resto de los compañeros. Y esto pues a él en este caso en particular le ayudó. Entonces, no digo que es para todos, ¿verdad? Pero es tratar de acercarse al estudiante y de ver cuál es el punto que está ocasionando ese comportamiento y de encontrar vías alternas para que él pueda superarse. Al final, este estudiante pues completó, cuando se graduó, no se graduó, es en la universidad, cuando terminó, cuando fue la clausura y todo, obtuvo excelentes calificaciones y de verdad sin ayuda. Él empezó a dedicarse, tenía que estudiar más para poder ayudarle a sus compañeros, así que empezó a sacar muy buenas notas y fue una muy bonita experiencia. Yo dije, realmente de tantos colegios que este niño vino rebotando, quizás nadie se tomó el tiempo de poder sentarse con él, platicar, ver qué es lo que le ocurría y poder apoyarle, porque realmente terminó siendo un excelente estudiante. Potencial que hubiese sido desperdiciado si pues no hubiese un interés por querer ayudar a los alumnos. Así es que, bueno, gracias Gustavo por el aporte y ahí les comparto esa experiencia. Bien, no sé si tienen algún comentario o algo. No, todo bien. Excelente, gracias. Entonces pasamos al comentario de Vladimir Alcides. Adelante, Vladimir. Bueno, lo vamos a leer y luego usted nos comenta.
Dice Vladimir, ¿qué es lo que se espera de los educadores en el mundo actual? Bueno, se espera el compromiso en el aprendizaje de los estudiantes, la capacidad de adaptarse a las circunstancias, a cambios y reformas en la educación, capacidad para el uso de las TIC, autodidacta y actualización de conocimientos y estrategias. Muy bien. ¿Nos puede comentar un poco más? ¿Nos puede ampliar un poco más, Vladimir? Yo creo que mucho le puse. No, pero es que vaya, en el compromiso, por ejemplo, está esa parte que usted comentaba. Alguien que tiene compromiso de verdad se va a preocupar por un estudiante al que no le ve un avance, en sí ir a más allá de las razones. Capacidad de adaptarse a las circunstancias es porque hay muchos docentes que pueden ser muy cerrados a lo que ellos conocen, a las prácticas que ellos tienen y no creen necesitar mejorar, digamos, en este caso. Capacidad para el uso de las TIC, pues hoy con esto de la pandemia se volvió algo muy fundamental. Y también, aunque uno tal vez no tenga la capacidad, pero tiene que ser autodidacta y reconocer, ¿verdad?, la actualización de los conocimientos y las estrategias. Nosotros estamos aprendiendo aquí en la carrera, pues muchas estrategias muy buenas que los educadores debemos tomar en cuenta. Quizás algunos docentes que nosotros tuvimos las consideraban o las tomaban en cuenta, otros tal vez no. Pero sí existen esas estrategias para el aprendizaje. Entonces eso siento yo que es lo básico en resumen. Excelente, muchas gracias. Sí, sin duda, este compromiso creo que es uno de los que más va a la cabeza, ¿no? De los que más resalta, al igual que el resto de las competencias, ¿no? Pero este compromiso implica que el docente haga un esfuerzo adicional, haga un esfuerzo extra por ayudar a sus estudiantes, ¿verdad? Por sacar adelante a sus estudiantes. Cuando hay compromiso en la docencia, no se mira el tiempo ni el esfuerzo, no se mira, ay, es que esto no me corresponde a mí, sino que cuando hay compromiso, lleva a realizar otras acciones que probablemente no estén dentro de su contrato, ¿verdad? Laboral, pero que usted sabe que lo hace porque tiene un interés realmente por lograr que los estudiantes logren potenciar sus máximas capacidades. Bien, también Saúl Rodríguez nos dice, ¿qué se espera de los educadores en el mundo actual? Él dice, se espera que sean más diversos y conozcan varias áreas del saber, más proactivos y encaminados a la diversidad y necesidades de los alumnos desde el punto de la educación constructivista y que conozcan las necesidades especiales de los alumnos. Muy bien, y él nos ha compartido ahí también una imagen. ¿Nos puede ampliar un poco más, Saúl, acerca de su aporte? Sí, claro. Bueno, de lo que se espera que sea en la actualidad, ¿verdad? Que sean más diversos, pues estamos en un mundo globalizado, estamos en un mundo en el cual se domina sociedad de la información, ¿verdad? En la cual pues hay mayores competencias, tanto entre cuestiones laborales como también del conocimiento, ¿verdad? Entonces, se espera que los maestros pues conozcan y se les amplíe más las áreas del saber, ¿verdad? Que conozcan muchas cosas. Entonces, más que todo, de que sea una responsabilidad, se podría decir que sea casi una obligación en la cual, digamos, el maestro debería de conocer muchas cosas, adaptarse a a los nuevos cambios que están surgiendo día con día, ¿verdad? Hoy con la pandemia, pues muchos maestros les ha tocado renovarse, les ha tocado pues migrar directamente a las plataformas digitales, ¿verdad? Con esto lleva muchas necesidades que deben de suplirse. Una de ellas pues es el analfabetismo digital, que también poco a poco se lo han ido quitando y han ido alfabetizándose dentro de las plataformas, ¿verdad? Y con respecto al constructivismo, pues como decía el compañero Vladimir, ¿verdad? En el compromiso, ¿verdad? Que hay muchos docentes que no lo llevan a la práctica, un compromiso de responsabilidad social y hacia con los alumnos también, ¿verdad? Porque a veces
surge la problemática, por ejemplo, el Ministerio de Educación, pues con respecto a prácticas constructivistas, pues se están aplicando de manera teórica, ¿verdad? Porque muchos docentes siguen practicando la escuela vieja, ¿verdad? La escuela tradicional. Entonces, de nada sirve si el ministerio aplica cuestiones un poquito renovables, pero si ya cuando contextualizamos en el aula el maestro no quiere aplicar dichas prácticas, ¿verdad? Entonces nos vamos estancando un poquito y vamos haciendo un retroceso en la educación, ¿verdad? Sí, muy de acuerdo. Muchas gracias, Saúl, por su aporte. Me parece muy valioso los aspectos que señalaba, sobre todo este último, que si bien es cierto, ¿verdad? El ministerio está haciendo esfuerzos por ir innovando, pero como bien lo decía él, quedarían como en el aire, ¿verdad? Si no hay un compromiso de parte del sector docente. Fíjense que de hecho, hoy en la mañana estábamos hablando, hoy temprano estábamos hablando acerca de los nuevos programas del sector de educación y cómo están impulsando el área de las competencias. Estas competencias tiene también como propósito desarrollar la parte afectiva, la parte actitudinal del estudiante. Entonces, pero poco se va a lograr si no hay un compromiso por parte del docente para desarrollar esas áreas, para interesarse por esas áreas y, como mencionaba Saúl, conocer cuáles son esas necesidades especiales que tienen los estudiantes, ¿verdad? No solo se trata de llenar de conocimiento, sino también potenciar esa parte y esos aspectos que son emocionales y que son parte de la vida de todo ser humano. Bien, agradezco a cada uno de sus participaciones. Aquí tengo otro. Dice trabajo en equipo. ¿Qué se espera de los educadores en el mundo actual? Trabajo en equipo. Este aporte no tiene nombre. ¿De quién es este aporte? No le pusieron el nombre. ¿O forma parte de algunos de los que están acá? Ese fue mío, licenciada. Ah, ok. Se me olvidó poner el nombre. Adelante, entonces. Coméntenos. Fíjense que en realidad yo me enfoqué porque en diferentes escuelas muchas veces trabajan los docentes como en islas, cada uno con sus recursos, cada uno con sus ideas y con sus problemas, ¿verdad? Cuando debería de buscarle una estrategia de realizar un trabajo que reúna todas las competencias que tiene cada uno, las habilidades, y así, digamos, crear propuestas, porque uno puede manejar tecnología, otro puede manejar conocimientos, otro facilidad de expresión, y la cosa es que como no todo el mundo es integral, lo que se buscaría es eso, crear unas estrategias que podrían utilizarse en los procesos de enseñanza, porque en la actualidad la mayoría de docentes son bien, no les gusta mucho involucrarse en los recursos tecnológicos, y hay otros que se les hace más fácil, ¿verdad? Pero tienen capacidad de manejar los temas, y podrían hacer ese equipo para tener esas oportunidades que se podían aprovechar en los diferentes centros educativos. Por ahí me enfocaba yo. Excelente, muchas gracias por el aporte, muy valioso su punto de vista. Fíjense que sin duda este trabajo en equipo y lo que hablaba acá el compañero, este punto se está retomando en los currículos nacionales. ¿Por qué? Lo que él decía de trabajar como islas. Por ejemplo, el profesor de matemáticas, bueno, en su mundo de matemáticas, el de ciencias en el mundo de ciencias y así, el de lenguaje en el de lenguaje, y todo mundo exigiéndole al estudiante, ¿verdad?, que presente tareas de mate, de lenguaje, de ciencias, pero no hay una integración. Ahora, lo nuevo, digamos, en diseño curricular es que exista una integración curricular. ¿Qué significa eso? Eso significa que, por ejemplo, puede haber una sola actividad, pero que involucre conocimiento de las 4 materias: matemáticas, ciencia, lenguaje, sociales. Entonces,
que pueda haber una integración de estos conocimientos. Entonces, pero para poder redactar esa actividad, los 4 docentes deben trabajar en equipo para en conjunto plantear una actividad, un proyecto para el estudiante que lleve esos 4 elementos. Y así el estudiante no tenga que estar haciendo una tarea de mate, una de lenguaje, una de sociales, sino que haya una integración de saberes en un mismo ejercicio. Entonces, para ello necesita el docente trabajar, saber trabajar en equipo, ¿verdad? Hay algunas habilidades que no están muy bien desarrolladas en el sector docente y que por eso este punto que mencionaba acá el compañero me parece muy importante, sobre todo porque hoy en día se está trabajando en eso, en una integración de saberes, pero para ello debe haber una integración de docentes, ¿no? Y eso implica trabajo en equipo. Así que muchas gracias, de verdad que me parecieron muy valiosos sus aportes. Y este análisis que hemos hecho en cuanto a lo que se espera de los educadores en nuestro mundo actual, en este mundo tan cambiante y que a la vez también tiene estudiantes también con otras necesidades, con otras habilidades, con otro tipo de intereses y necesidades educativas. Así es que gracias por el aporte. Vamos a continuar entonces acá con la presentación. Voy a compartir acá. Vaya. Vaya. Como hemos estado viendo, ¿verdad? Todos estos elementos desde la óptica del ejercicio docente, también debemos tener presente que existen 3 tipos de educación. En estos 3 ámbitos, el docente o quien enseña, quien educa, también debe tener estas habilidades de las cuales hemos mencionado. Algunas veces se piensa que es únicamente para cierto sector, pero no, estas habilidades deben estar presentes en toda aquella persona que se dedica de alguna manera a ejercer la educación. Ahora bien, existen 3 ámbitos o 3 tipos de educación en los cuales puede desenvolverse un docente o una persona o alguien que forma a otra. Bien, estos 3 tipos son, en primer lugar, la educación informal. ¿Cuál es este tipo de educación informal? Esta educación informal tiene que ver con los medios de comunicación colectiva, los ámbitos familiares, sociales y religiosos. Este tipo de educación, ¿verdad? No solamente se dicta a través de un solo canal, sino que es un tipo de educación en la cual se está formando a la población de manera indirecta, ¿verdad? Pero se llama educación informal. ¿Cuál es la información, por ejemplo, que se brinda a través de los medios de comunicación? Los entornos familiares es un tipo también de educación, pero una educación informal. Los espacios sociales, ¿verdad? Cuando compartimos con los amigos, con los vecinos, con el resto de la sociedad, también estamos informándonos, estamos recibiendo o impartiendo un tipo de educación informal y también en los espacios religiosos, ¿verdad? Es otra forma de desarrollar la educación. Ahora bien, está la educación no formal. ¿A qué se le llama educación no formal? Vaya, es aquellas instituciones en donde se brinda algún tipo de educación, en donde se desarrolla un proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Como cuáles? Como por ejemplo, en nuestro caso, INSAFOR representa un tipo de educación no formal, si queremos hablar ya de organizaciones nacionales, ¿no? Academias de arte, pueden ser academias de idioma también,
son un tipo de educación no formal. Por ejemplo, estas academias que brindan algún tipo de idiomas representan un tipo de educación no formal. Por ejemplo, la Academia de Artes, Academia de Idiomas, Open English, por ejemplo, son instituciones o tipos de educación no formal. También, por ejemplo, se desarrollan, se me ha escapado el nombre de esta institución que enseña a hacer diferentes trabajos, como por ejemplo confección, taller, cosmetología. Todas estas academias o instituciones que brindan esta formación se conoce como educación no formal. Todas aquellas que brindan formación de este tipo. Ahora, ya el tipo de educación formal sí es la que está contenida pues, en las instituciones de educación primaria, secundaria, educación preescolar y universidades. Entonces, hay diferentes formas, si se fijan, de cómo hacer educación, de cómo desarrollar educación desde el terreno, desde diferentes terrenos. Quiero compartirles también un documento, un video que ya ustedes lo tienen acá, pero que me gustaría que lo compartiéramos y desarrolláramos en este momento. Ahora bien, en estas tres instancias o en estas tres formas de hacer educación, siempre debe estar presente un componente, que es el componente común, el que nos ocupa en esta materia y es el componente ético, ¿verdad? ¿Cómo se relaciona entonces la ética en esos tres ámbitos educativos? Voy a presentarles acá. No me funciona el hipervínculo. Pero... Vaya, ahora sí. ¿Me confirman si lo logran ver? Sí, se ve. Sí, Ok. se ve. Impacto de la globalización en la educación.
Exacto, bien, gracias. Ahorita vamos entonces. Dada la situación de esta globalización excluyente, de esta enorme pobreza que estamos sufriendo, insisto en decir que hay que resistir con inteligencia responsable. O sea, buscar alternativas argumentadas, bien planteadas y sobre todo con mucha responsabilidad. Estar atentos a la interpelación ética del otro en tanto otro, o sea, de todos los otros, que es la base de la justicia. Es decir, no violentar la alteridad. Esta globalización excluyente sin duda que interviene en la educación porque exige de las políticas educativas determinadas cosas y eso se traduce en cuestiones que pasan finalmente a las escuelas y a las aulas. Te pongo un ejemplo de lo que está haciendo este modelo excluyente, que en el fondo está manejado, que es uno de los grandes problemas de este siglo XXI, donde la soberanía de los pueblos está atravesada por el neocapitalismo. Los benditos estándares que están poniendo, que entonces hace que nos digan, y en el aula, en la escuela, se siente, ustedes están en sexto lugar, suban un poquito, o algo por el estilo. Y hay una palabra que se puso de moda, que la acuñó también el neoliberalismo para la educación, las competencias. En cierto sentido está bien superar la mera idea de los objetivos, como es lo tradicional en la planificación curricular, pero detrás de la idea de competencias, lo que están pensando es educar competentes ¿para qué? Para este mundo globalizado. Si las competencias no atienden a la inclusión socioeducativa de los niños y de las niñas, hablemos de otra cosa. El tema de fondo es no confundir conocimiento con información. La información la necesitamos, pero hay que transformarla en conocimiento. Y yo creo que esa es la tarea de la escuela y de la universidad y del trabajo docente. Hay una jerarquización que hasta el día de hoy sigue siendo muy fuerte. Y hay que resistirse. Nuestro país es muy fuerte. ¿Cómo le llaman en las escuelas? Las materias especiales. Y no es lo mismo que un nene o una nena llegue a su casa y le diga, mamá, papá, me saqué un 0 en matemática, que le diga, papá, mamá, me saqué un 0 en educación física. Es terrible. Es una asignatura pendiente. Lentamente se va reaccionando. Yo simultáneamente con describir estas cosas terribles me gusta aludir, porque mi experiencia es muy fuerte en este país, hay lugares que se están haciendo esfuerzos muy grandes por modificar esto. Y hay que rescatarlos, hay que atenderlos, hay que escucharlos y aprender. Bien. Aunque es cortito, pero él toca algunos de los puntos claves, ¿no? En cuanto a la educación y en cuanto a este mundo globalizado, a los elementos que debemos tener en cuenta para no hacer a un lado a los estudiantes. Él habla de un mundo excluyente en el que como su palabra lo dice, ¿no? Se excluyen muchos estudiantes por ciertas características, porque a lo mejor no son tan buenos como el resto de sus compañeros, como él decía ahí, que los ponemos a unos pues que van súper bien, pero al resto los discriminamos, los hacemos a un lado de alguna manera. También ellos son susceptibles a este tipo de cosas, y cómo la labor del docente puede contribuir para que
un niño pueda desarrollar al máximo sus habilidades, sus potenciales, sin discriminar, sin dañar su susceptibilidad o su sensibilidad. ¿Cómo podemos desarrollar en el estudiante esa capacidad sin discriminar, sin dejar de lado ese tipo de cosas que tienen de alguna manera un impacto en la vida de los niños? Incluso hasta cuando están pequeñitos, ¿verdad? Por ejemplo, yo recuerdo, alguien comentaba que incluso cuando a los niños pequeños en parvularia y todo, se les ponen las orejas de burro, ¿verdad? Ese de alguna manera el niño está creándose una imagen de sí mismo errónea, ¿verdad? Soy alguien que no, ¿verdad? Cometió una falta, cometió un error, una equivocación, pero como docentes no podemos tomar una actitud que denigre, que dañe la imagen que el alumno tenga acerca de sí mismo. Entonces, todo eso tiene que ver con ética, de cómo se relaciona la educación con la ética, con todos esos elementos que también son importantes tener en cuenta. Bien, ¿opiniones hasta el momento? Buenas. Hola, buenas, adelante. Bueno, el video está bastante interesante, ¿verdad? El señor ahí pues menciona sobre un mundo globalizado en el cual la educación es integral, pero hay un punto bien crítico que menciona, que hay en la educación hay un factor integral en la educación misma, pero en el área laboral no existe, ¿verdad? Para poder suplir aquellas necesidades especiales de algunos de los alumnos. Digamos, si un alumno, si algunos centros educativos sí suplen las necesidades especiales de los alumnos para un aprendizaje óptimo, pero ya en el área laboral ya no hay una herramientas o digamos, sí, herramientas especiales para poder incluirse en el área laboral, ¿verdad? Entonces hay una exclusión en esa etapa, ¿verdad? Que es un punto bastante fundamental, ¿verdad? Porque al final imagínense que salen licenciados con dificultades, ya sea con algún tipo de discapacidad física, pero ya en el área laboral ya no pueden encontrar trabajo. Entonces su vida que le dedicaron a la educación y para poder formarse, pues no va a servir de mucho, ¿verdad? Entonces, si no podemos quitarnos esa venda de la cabeza, de los ojos y poder ver más allá, y si no solamente, por decirlo así, poder ver más allá y poder incluir todos esos factores humanos, ¿verdad? Vamos a estar un poquito, pues si no se hace mucho, entonces yo creería que si digamos hay mayor inclusión, porque si ya algunos países sí están incluyendo en el área laboral a personas con discapacidades, pero todavía nos falta mucho que superar, ¿verdad? Así es, correcto, concuerdo con usted, sin duda nos hace falta muchos aspectos que tomar en cuenta en la educación y hacer una educación mucho más inclusiva, ¿verdad? Para poder incorporar todos esos factores que ya usted lo señalaba. Incluso en la universidad se deben tomar ciertas medidas, ya que tenemos estudiantes con capacidades especiales que también debemos de contribuir a su formación. Bien, hemos llegado entonces a la etapa final. Me gustaría saber si tienen algunas preguntas, inquietudes en relación a lo que hemos estado conversando. Si hay alguna pregunta, inquietud, con mucho gusto la vamos a estar aclarando, o si todo está claro. Sé que el tema es bastante interesante y bastante amplio, de veras que no hemos sentido la mañana, pero hay mucho que hacer en el sector docente. Realmente hay mucho trabajo, muchas áreas que mejorar desde la parte educativa si queremos formar mejores ciudadanos. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, inquietud. ¿Todo bien? Hola, En adelante. el mismo video, pues
Solo agregar que en el mismo video pues menciona una gran desigualdad dentro de la globalización, ¿verdad? Y una de ellas pues contextualizando pues es la diferencia, una gran diferencia entre la aplicación de la educación en el sector público y la educación en el sector privado, ¿verdad? Entonces hay una gran desigualdad en el uso de recursos, financiamiento, entre muchas herramientas que se utilizan, ¿verdad? Exacto, desde ahí no es lo mismo, no son los mismos recursos que se utilizan en el sector privado como en el público, hay una enorme diferencia. Empezando desde ahí va la desigualdad, excelente. Y es una brecha que debemos cubrir, puesto que la educación debe ser para todos de la misma manera, con los mismos recursos, respondiendo a los diferentes intereses y necesidades, ¿verdad? Pero debe ser un acceso a la educación igualitario para todos. Así que gracias por el aporte. No sé si alguien más quisiera agregar algo. Si no, pues agradecerles por el tiempo, ¿verdad? Por el esfuerzo de estar cada sábado pendiente de las actividades y de las tareas, de la tutoría. Gracias por ese esfuerzo. Sé que un día van a ver el resultado, los frutos de ese esfuerzo. Quedamos pendientes entonces para la entrega de actividades de este día. Si alguien tiene alguna consulta o inquietud, con mucho gusto estamos ahí para poderles apoyar. Así que de mi parte, agradecerles y que pasen una feliz tarde. Muchas gracias. Feliz tarde también. Gracias, Gracias, igual. Feliz igual. tarde. Bendiciones. Feliz tarde.